Después de criticar que había muchísimos impuestos en la Argentina, el Kun Agüero ahora propone dolarizar nuestra economía. Te voy a contar por qué a vos, que estás del otro lado, no te conviene dolarizar la economía argentina. En primer lugar, te quiero contar qué países recorrieron el camino de la dolarización. Fíjate, los más cercanos, dos de aquí, de nuestro continente, El Salvador y Ecuador, se suman a un puñado muy cortito, muy chiquitito, de otros países también, muy chiquititos cada uno de ellos. Fíjate, Micronesia, Islas Marshall, Zimbabue, Timor Oriental. Bueno, países que tienen una característica en común. Son países de bajos ingresos, reprimarizados y con mucha apertura económica, lejos de lo que sucede en la Argentina. Pero más importante aún, vos me dirás, ¿alguno de esos países logró desarrollo económico independiente? No, la respuesta es no. Ya sabés además lo que es la dolarización, el fin del Banco Central, reemplazar en nuestro caso los pesos por dólares, pero además te quiero contar que en ninguno de esos países que te mencionaba hace un ratito lograron crecimiento, desarrollo y que finalmente su población pueda vivir mejor. Te quiero contar el caso de Ecuador. Ecuador dolarizó su economía en 1999 y algo importante, algo que habitualmente no te cuentan del proceso dolarizador de Ecuador. ¿Sabes qué pasó con el tipo de cambio? Se multiplicó por 5. Obvio que eso significó la pulverización del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones y también de, obviamente, los ahorros que tenían los ecuatorianos en los bancos. Si en la Argentina quisiésemos recorrer el camino de la dolarización, tendrías el mismo problema. Al menos se multiplicaría por 2 el tipo de cambio y ya sabes que cuando eso sucede tiene impacto inflacionario y que por lo tanto tu salario también se vería pulverizado. Se recortaría a la mitad solo para arrancar el proceso dolarizador. Pero bueno, vos dirás, tal vez el resto de los problemas económicos efectivamente se resolvió con la dolarización. Bueno, tampoco fue así. En primer lugar, la economía de Ecuador, si bien logró reducir la inflación, quedó muchísimo más expuesta a los vaivenes de la economía internacional, ¿sí? Cada suspiro que pasa en Estados Unidos o en el resto del mundo impacta negativamente en la economía de Ecuador. Pero además, tampoco resolvió el costo de financiamiento, que se mantuvo altísimo, caro. Y finalmente, y probablemente más importante, no logró mayor crecimiento y peor aún, terminó en el Fondo Monetario Internacional. Pero entonces, ¿por qué todo el tiempo se pretende instalar que la solución a los problemas y que la solución a la inflación en particular es dolarizar la economía argentina si no funcionó en ninguno de los países que te mencioné y particularmente en el caso de Ecuador? Hay al menos 3 razones por las cuales se pretende instalar que la solución a los problemas es la dolarización. En primer lugar, porque la dolarización beneficia a los sectores concentrados de la economía, que habitualmente en cada crisis logran acumular más riqueza. En segundo lugar, porque se pretende en el debate público instalar que la Argentina está viviendo un escenario en materia sobre todo de inflación parecido a lo que fue la hiper de 1989, ¿te acordás? La previa a ese esquema primo hermano de la dolarización que fue la convertibilidad en nuestro país. Pero muy lejos estamos de ese escenario. ¿Sabes cuánto fue la inflación en 1989? 3.500%. La inflación hoy es alta, pero ¿qué tiene que ver con esos guarismos? Y además, te agrego un dato. Históricamente, la inflación está asociada a la devaluación o a la recurrente devaluación que puede haber de la moneda argentina. ¿Sabés cuántas reservas había en aquel momento en el Banco Central? En promedio, durante 1989, 3.500 millones de dólares, lejos de lo que tenemos en la actualidad. Pero además, en aquel momento, se habían usado finalmente los ahorros en dólares de los argentinos para atender las necesidades del tesoro. Y en tercer lugar, pero no menos importante, porque cuando discutimos sobre todo la inflación, haciendo eje en la dolarización, bueno, este fenómeno no tiene responsables, no hay culpables. No discutimos quiénes tienen que ver con la remarcación de precios que afectan, en definitiva, tu bolsillo. Soy Hernán Lecher y esto fue un nuevo capítulo de Un Café con Lecher para C5N.com.